En el invierno de 1990, frente a las costas de Leningrado, varios buques de carga masivos permanecían anclados, con sus cascos hundidos por el peso de miles de toneladas de carne y mantequilla congelada. En los muelles, los funcionarios soviéticos esperaban ansiosos para distribuir los suministros a una nación cuyas estanterías de comestibles estaban famosa y obsesivamente vacías. Desde lejos, parecía un simple retraso logístico. Después de todo, la Unión Soviética seguía siendo una superpotencia con 40.000 ojivas nucleares y una maquinaria militar que exigía respeto global. El mundo debería estar ansioso por hacer negocios con ellos. Entonces, la radio crepitó con un mensaje tan frío como las aguas del Báltico. Los capitanes se negaban a atracar hasta que sus cheques se hubieran cobrado. Por primera vez en la historia, los cheques del Kremlin estaban rebotando. Fue un momento de humillación surrealista. A nivelar continentes enteros, no lograba convencer a un solo capitán mercante de que confiara en su palabra por un cargamento de mantequilla. Para el observador externo, la URSS era un titán de ideología y hierro. Sin embargo, los libros de contabilidad del Ministerio de Finanzas contaban una historia muy distinta. La bandera roja no se arrió únicamente por una revolución democrática o un cambio en los vientos políticos. Se arrió porque el Estado estaba en la quiebra. Esta insolvencia no empezó con una protesta, sino con lo que pareció el premio de lotería más grande de la historia. Un mar de oro negro descubierto bajo el permafrost siberiano en 1965. Durante una década, la Unión Soviética se sintió invencible, cabalgando una ola de precios de petróleo por las nubes para financiar un imperio global. Pero la riqueza construida sobre una única variable es un castillo de arena. En este video exploraremos cómo el software financiero de una superpotencia colapsó por completo mientras su hardware, los tanques y los misiles, permanecía intacto. No fue una muerte por política, sino la mayor bancarrota soberana de la historia. ¿Y qué introducción tan cruda, de verdad? Es que es brutal. Y bueno, la meta de nuestra inversión de hoy es justamente diseccionar la mecánica financiera detrás de este colapso monumental. Vamos a examinar a fondo la famosa maldición de los recursos, la enfermedad holandesa, pero operando en una economía rígidamente planificada. Que es un ecosistema muy particular. Exacto. También analizaremos el uso de la manipulación de precios como un armamento geoeconómico. Y por último, queremos hacer el contraste con políticas fiscales que sí fueron exitosas en situaciones muy similares. Sí, aunque a ver, quiero hacer una pausa aquí de inmediato porque es indispensable hacer una aclaración súper contundente. Claro, adelante. Durante esta inmersión vamos a tocar temas de la Guerra Fría que por su naturaleza traen una carga política inmensa. O sea, hablaremos de las tácticas de guerra económica empleadas por Estados Unidos y Arabia Saudita, así como de las fallas del comunismo soviético. Pero este análisis no toma partido, en absoluto. No estamos aquí para juzgar las ideologías, ni para respaldar o condenar las acciones y puntos de vista de estos actores históricos. Nuestro único fin es relatar, de manera completamente imparcial, los mecanismos económicos y los hechos documentados que llevaron a esta insolvencia soberana. Totalmente de acuerdo. Es un análisis estrictamente mecánico y financiero. Y para entender esos mecanismos, fíjate que he leído en algunos archivos desclasificados la historia de Víctor, un ingeniero en los campos petrolíferos de Siberia a mediados de los años 70. Ajá. En aquel entonces, Víctor sentía que, literal, caminaba sobre oro negro. El crudo brotaba con tal fuerza que parecía que la Unión Soviética nunca iba a conocer la escasez. Uno intenta imaginar la euforia de ese momento. Mientras el Estado recibía miles de millones de petrodólares, Víctor veía cómo las fábricas locales de maquinaria y textiles en su ciudad natal empezaban a llenarse de polvo. Porque ya no las necesitaban, claro. Exactamente. No era necesario innovar ni producir calidad, porque el petróleo simplemente lo compraba todo en el extranjero. Sin embargo, para 1984, el veneno de esta abundancia ya era innegable. Los estantes de las tiendas estaban vacíos de productos básicos. Pero, paradójicamente, los silos militares rebosaban de tecnología que nadie podía comer. O sea, misiles de última generación, pero sin pan en la mesa. Tal cual. La enfermedad holandesa no era un término técnico de economía para él. Era ver cómo su propia nación olvidaba cómo fabricar un simple par de zapatos, solo porque era más fácil extraer crudo y rezar por precios altos.
Como comunicador, al leer esto, la verdad siento una profunda melancolía por esa ceguera estructural. Es una advertencia fuertísima sobre cómo la dependencia absoluta de un solo recurso puede atrofiar los músculos de una economía entera, convirtiendo una superpotencia en un gigante con pies de barro que colapsa en cuanto ese flujo externo se interrumpe. Es una tragedia estructural, sí. Y la mecánica económica detrás de la historia de Víctor es fascinante. Porque en una economía de mercado tradicional, la enfermedad holandesa, este veneno del que hablas, aprecia la moneda y destruye las exportaciones de golpe. Las hace carísimas. Pero aquí estamos hablando de la URSS. Exacto. En la Unión Soviética no tenían un rublo convertible en los mercados internacionales. Así que esta enfermedad no se manifestó en el tipo de cambio, sino como una falla catastrófica de asignación de capital. Los planificadores centrales decidían hacia dónde iba el dinero. Y claro, veían que un rublo invertido en petróleo rendía muchísimo más que en una fábrica de zapatos. Sí, y todo el capital, todo el talento humano se fue al sector energético. Es, digamos, como la metáfora de un árbol creciendo dentro de un túnel de viento. Me gusta esa imagen. A ver, explícala un poco. Imagina que el viento es ese flujo masivo de dinero del petróleo. El árbol crece muy rápido, pero crece completamente torcido por la fuerza de ese viento. Y esa rama principal, la petrolera, le va robando la luz y los nutrientes a todo el resto del bosque. Y esos nutrientes son la innovación, el talento, la atención del gobierno. Y el sector civil queda en la sombra. Totalmente marchito. Y donde ese marchitamiento fue más catastrófico fue en el sector agrícola. Fíjate en estos datos. El 97% de la tierra socializada, bajo su sistema, fracasaba en eficiencia. Era un desastre productivo. Pero había un 3% de parcelas que se permitía manejar de forma privada. Ese minúsculo 3% producía el 60% de las papas de todo el país. ¡Qué locura! O sea, los números no mienten sobre la ineficiencia sistémica. Para nada. Sin embargo, en lugar de reformar el sistema agrícola, viendo esa evidencia, el gobierno soviético optó por la salida fácil. Empezaron a quemar sus ingresos petroleros, que a fin de cuentas eran finitos, para importar grano de Occidente. Básicamente estaban financiando su propia decadencia. En lugar de curar la enfermedad, compraban un parche carísimo. Y eso nos lleva al punto de no retorno. Me crucé hace poco con el relato de un burócrata de nivel medio en el Ministerio de Comercio Exterior, a quien llamaremos Andrei, justo durante el fatídico invierno de 1985. El año del gran quiebre. Así es. Andrei recordaba el pánico silencioso que recorrió los pasillos del Kremlin cuando el precio del barril se desplomó drásticamente. Un desplome presuntamente impulsado por acuerdos estratégicos entre Washington y Riad. Uno imagina la escena, ¿no? Andrei revisando los balances y dándose cuenta de que el software financiero del Estado se había bloqueado por completo. Literal, se quedaron sin flujo. Sí, porque el trigo que alimentaba a Moscú se compraba con ese petróleo que de repente ya no valía nada. Fue una guerra sin disparos, una asfixia económica donde la moneda se convirtió en papel mojado de la noche a la mañana. La solvencia soberana se evaporó, no por una invasión, sino por una manipulación de las leyes del mercado global. Y al analizar esta historia desde mi perspectiva, es muy difícil no sentir escalofríos ante la frialdad de la guerra económica. ¿Es que es un cálculo matemático que afecta a vidas humanas reales? Exacto. Aunque se entiende que en la geopolítica se utilizan todas las herramientas disponibles, resulta éticamente inquietante cómo se puede inducir el hambre en millones de personas simplemente ajustando las válvulas de suministro y el precio al otro lado del mundo. Es un recordatorio de que la economía es, a menudo, la forma más letal de armamento. Y para profundizar en esos detalles técnicos de 1985, hay que ver lo que hizo Arabia Saudita. Fue mediante el famoso edicto de Yamani, suministro de petróleo. Abandonaron las cuotas de producción que habían estado respetando y adoptaron un modelo de precio que se llama netback. Que básicamente cambió las reglas del juego de tajo. Totalmente. Porque con el netback, en lugar de que el comprador asuma el riesgo de refinación, Arabia Saudita le garantizaba un margen de beneficio fijo a las refinerías, sin importar a cuánto cayera el precio del producto final. El resultado fue que el mercado global se inundó de petróleo. El precio del barril cayó de $30 a $12 de la noche a la mañana. De 30 a 12 dólares. Eso es una caída que destroza cualquier presupuesto nacional. Y más uno que depende en su totalidad de ese ingreso.
Y claro, las implicaciones geopolíticas son enormes. La administración de Ronald Reagan en Estados Unidos, con figuras clave como el director de la CIA, William Casey, presuntamente fomentó esta estrategia. Sabían perfectamente cómo explotar la necesidad urgente que tenía la Unión Soviética de comprar grano y tecnología occidental. Sí, fue un jaque mate financiero. Y las consecuencias matemáticas fueron devastadoras. La URSS empezó a perder alrededor de $20,000 millones anuales en divisas fuertes. $20,000 millones en los años 80. Una barbaridad. Y Mikhail Gorbachev, que estaba en el poder, quedó completamente acorralado. No podía cortar los gastos militares porque eso implicaba un riesgo altísimo de un golpe de Estado por parte de los sectores más duros. Y tampoco podía detener la importación de alimentos. No, porque eso significaba una revolución en las calles al día siguiente. Entonces, la solución temporal que encontraron fue tomar préstamos masivos de bancos comerciales de Europa Occidental. Esa deuda externa soviética se disparó a $70,000 millones y todo ese dinero era solo para comprar víveres, ni siquiera para invertir. Solo para sobrevivir el mes, digamos. Exacto. Y lo interesante es que esto no era un destino inevitable por tener petróleo. He visto testimonios comparativos que contrastan la caída de Moscú con el ascenso de Oslo en Noruega. Estos relatos vienen de unos jóvenes estudiantes de economía que visitaban la frontera en los años 90. Ajá, el caso noruego siempre es el gran contraste. ¿Sí? Uno de estos estudiantes recordaba haber hablado con un veterano soviético que, de verdad, no entendía cómo Noruega, teniendo también petróleo en el Mar del Norte, no se había hundido en el caos y la inflación como ellos. La diferencia radicaba en un concepto que para el sistema soviético era prácticamente inexistente: la disciplina fiscal y el fondo soberano. Ahorrar en tiempos de abundancia. Exactamente. Mientras la URSS quemaba su riqueza en una carrera armamentista y en subsidios insostenibles para mantener su esfera de influencia global, los noruegos aislaban su riqueza en un cofre para el futuro, evitando que ese exceso de dinero destruyera su industria local. Uno imagina la frustración de aquel veterano soviético al comprender que la caída de su mundo no fue un destino inevitable, sino una serie de muy malas decisiones financieras. Sí, es un choque de realidades brutal. Fíjate que mi sensación al estudiar estas trayectorias es que la ideología política palidece ante la realidad de la gestión contable. Desde una postura de responsabilidad social, uno comprende que no basta con tener recursos. Se necesita la humildad institucional de ahorrar para el invierno, algo que el orgullo imperial de la Unión Soviética simplemente no permitió, sellando así su propia desintegración. Y fíjate, la estrategia técnica que aplicó Noruega tras el descubrimiento del campo petrolero de Ekofisk en 1969 se basó en algo que llamamos esterilización de las entradas de capital. Esterilización. Suena a término de laboratorio. Un poco, sí. Básicamente, Noruega decidió no inyectar todos esos petrodólares a su economía interna porque sabían que causaría hiperinflación. Lo que hicieron fue aparcar ese dinero en el extranjero a través de su fondo soberano, el Oljefondet. Lo aislaron. Exacto. Y esto hace un contraste directo, casi doloroso, con lo que podemos llamar los 3 agujeros negros de la economía soviética. A ver, ¿cuáles serían esos 3 agujeros? Primero, los subsidios alimentarios masivos, que eran insostenibles pero necesarios para que la gente no protestara. Segundo, un complejo militar industrial desproporcionado, que consumía el 20% del Producto Interno Bruto del país. ¿El 20%? Es una locura. Y tercero, el mantenimiento de sus estados satélites, países en Europa del Este y lugares como Cuba, a los que tenían que subsidiar para mantener la fachada del bloque soviético. La URSS tuvo un desempeño institucional extremadamente deficiente. El rentismo estatal reemplazó por completo la creación de valor real. Que es el patrón clásico de la maldición de los recursos. Sí, exactamente como lo detalla la teoría de Richard Otti. Cuando un Estado vive solo de las rentas de un recurso, las instituciones se debilitan y la innovación muere. Y esto nos lleva a la recta final de este colapso, una verdadera síntesis de la asfixia financiera. Para 1989, el simple pago de intereses de esa deuda externa consumía casi todas las divisas que le entraban a Moscú. Estaban trabajando solo para pagar la tarjeta de crédito, digamos. Totalmente. Entraron en pánico y empezaron a rematar sus reservas de oro en el mercado internacional.
Además, le exigieron a sus propios aliados, los estados satélites de Europa del Este, que les empezaran a pagar los recursos en dólares. Dólares que, por supuesto, tampoco tenían. Estaban exprimiendo una piedra. Hasta que llegamos al evento terminal. En noviembre de 1991, el Vneshekonomabank, que era el Banco de Comercio Exterior soviético, le informa a los líderes del país que las arcas están vacías. No quedaba ni un solo centavo de divisas extranjeras. El Estado colapsó definitivamente, no en un campo de batalla lleno de tanques, sino en un balance contable con números rojos. Y es que el arsenal más destructivo de la Guerra Fría no estuvo compuesto por misiles intercontinentales ni por ejércitos masivos, sino por el silencioso y letal poder de las matemáticas financieras. Una demostración histórica implacable de que cuando la armadura de una superpotencia está financiada por una sola materia prima, basta con que el mercado cambie de dirección para que toda la estructura se desintegre en el polvo de la insolvencia.